Como os comentaba, este curso en sí lo que pretende es que conozcáis todas las herramientas que la comunicación pone a nuestra disposición y dimensionar esta actividad, porque muchas veces nos ceñimos a lo más evidente. Sin embargo, la comunicación tiene un recorrido amplísimo y donde sí que os voy a pedir que todo aquello que vayamos a mostrar todo reside en el sentido común, por lo tanto, son cosas que muchas veces las hemos pensado, pero no las hemos sabido trasladar a cada uno de los proyectos. Por lo tanto, eso, yo os voy a ir contando punto por punto cuál es el proceso de la comunicación aplicada a cualquier empresa, negocio, marca, pero siempre eso, tened en cuenta que al final todo aterriza en el sentido común. Por lo tanto, partimos de la base de que todas las personas de la empresa comunican y que dependiendo de cada uno, sus roles, su actividad, pues la comunicación será más o menos crítica, ¿vale? Pero son todos igual de importantes. Por lo tanto, ya es un principio que establecemos que es fundamental. ¿Qué es lo más, aparte de que todos comunican, qué es lo que más evidente? Que toda esta comunicación, para que sea eficaz, ha de ser coordinada y controlada. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, al final del todo, que haya un seguimiento y una medición si las cosas han funcionado o no han funcionado. ¿De acuerdo? Comenzamos haciendo, os voy a hacer esta introducción, que es la comunicación en las empresas, de una manera muy somera, bastante rápida, porque la comunicación en sí es tan amplia que yo casi prefiero ceñirme a tratar en profundidad dos de los aspectos que yo creo que sean los más interesantes porque son los menos conocidos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un recorrido por las 6 esferas de la comunicación, que son los 6 ámbitos en los que las herramientas que podemos trabajar giran alrededor de la esfera de la comunicación corporativa, la comunicación externa, interna, de crisis, PR, que ahora os explicaré qué es, y RSC, que es responsabilidad social corporativa. Quedaros con estos 6 ejes, porque lo que os comentaba al principio, cuando hablamos de comunicación, creemos que lo tenemos muy claro, pero luego a la hora de desarrollar estrategias es importante conocer cuáles son todas las posibilidades y en qué ámbito nos movemos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar una a una. El primer ámbito es la comunicación corporativa. Esta es la más obvia, la que todos, pues lo primero que hacemos cuando montamos una empresa, que es pues, el nombre y el logotipo. Entonces, es efectivamente la comunicación corporativa es justamente esto que vosotros teníais en mente, lo que es la marca, o sea, la esencia expresada a través de su presencia, o sea, tanto conceptual como en la misión, visión, filosofía. Luego también todo lo visual, logotipo, tipografía, códigos cromáticos, o sea, que es desde el papel que usas para el papel corporativo, los uniformes, la señalética, y luego todo eso es la identidad corporativa. ¿Qué es imagen corporativa? Por un lado es la identidad, lo que la marca es. La imagen, lo que la gente cree que es, ¿de acuerdo? Estamos hablando ya de diferentes percepciones. La imagen corporativa está basada en la personalidad, en la cultura, el comportamiento, cosas que son más intangibles, son valores. Lo otro es mucho más, más estético, lo otro son valores. Lo que sí que es importante y que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos tanto una cosa como la otra es que sean coherentes, ¿vale? Si tú estás vendiendo la imagen de que tu proyecto es innovador, tu proyecto está vinculado con la sostenibilidad o con un marco social, tu identidad corporativa debería hablar de ello también. Entonces, eso sí que es verdad que debemos de tener mucho cuidado y que ambas áreas sean coherentes, ¿de acuerdo? La comunicación interna. Muchísima gente, cuando se plantea planes de comunicación, los únicos que no piensan es en el propio equipo. Sin embargo, el equipo es realmente el mejor embajador de cada una de las marcas. Absolutamente todos, desde la alta dirección o hasta el becario, o sea, absolutamente todas las personas que forman parte de la empresa, es importante involucrarlas y que formen parte del compromiso, formen parte de esa identidad e imagen corporativa de la que hablábamos. Por lo tanto, es importante definir qué necesidades hay y con qué herramientas contamos para que haya comunicación interna
identificar los flujos de información. ¿Qué quiere decir esto? Pues a ver, ¿cómo se comunica mi equipo? ¿Por teléfono, por WhatsApp, por mail? Pues todo eso son las herramientas que luego pensaremos cómo sacar provecho. Dotar de sistemas de información si no los hay, desarrollar comunicaciones internas, revista, boletín, intranet, muchísimas opciones. Proponer iniciativas que estimulen al personal, pues crear reuniones, crear días especiales, colaborar en las áreas de recursos humanos e información, pues está también muy presente para saber qué necesidades tienen e incluso aprovechar esas necesidades, esas formaciones para todavía reforzar más aquellos valores que nos interesan que se proyecten a través de nuestros empleados. Definir indicadores y medir los resultados y todo esto refuerza la cultura organizacional. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la comunicación interna. ¿Qué es la externa? Que aquí ya empezamos con el tajo. La dividimos en 3 subáreas, que son el marketing, la publicidad e Internet. Dentro del marketing son las 4 Ps, que es lo más, esto es mundialmente conocido, que es el producto, precio, distribución y comunicación. ¿De acuerdo? Que son las 4 Ps que comienzan sus nombres en inglés por P, ¿no? Product, Price, Placement y Promotion. Que en producto, esto creo que lo voy a pasar muy por encima porque al final no es una cuestión que a lo mejor ahora nos interese, sino que yo creo que las herramientas que van a venir más posteriormente os van a ser más útiles. Pero es importante que lo sepáis porque a la hora de desarrollar cualquier plan de comunicación también es importante tenerlas en cuenta. Producto, qué características tiene, qué funciones, qué beneficios, la política de precios, qué descuentos, las condiciones de pago, por ejemplo. Distribución, dónde van a estar los puntos de venta, cuál va a ser la logística. Todo esto al final, en todos estos puntos también estamos comunicando, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que tenerlos en cuenta para saber si podemos mejorarlos. Y luego la 4ª P, que es la promotion, la comunicación, cómo se debe dar a conocer la oferta, cómo se debe dar el producto, servicio, en este caso nuestro espectáculo. Luego la siguiente área de comunicación externa es la publicidad, que es pagada y controlada. Quiere decir, yo quiero aparecer en el Heraldo de Aragón un domingo en página completa, pues pago lo que corresponda y ahí apareceré. Entonces, pagada y controlada y luego cuando hablamos de control, hay unas herramientas para saber a través de la difusión y a través de la audiencia cuánta gente se estima que ha visto esa publicidad. O sea que al final sabemos cuánta gente es posible que nos haya visto, lo que no controlamos es cuánta gente nos va a comprar, que eso siempre ha habido ahí una pelea a la hora de establecer la medición porque es algo que por supuesto es intangible. Luego la tercera área es Internet, en el que, bueno, pues ahora, quiero decir, es uno de los ejes principales y lo hemos subdividido en estos 3, redes sociales, webblog y posicionamiento. Sin embargo, este ámbito es tan extenso en estos momentos que, vamos, que no tengo folios para continuar, no tengo pantallas para poder describir o indicaros todas las posibilidades que en estos momentos afortunadamente, con las que afortunadamente ahora contamos a través de la tecnología. Pero bueno, este es el mapa un poco de lo que es la comunicación externa para lo que os comentaba, a la hora de desarrollar planes de comunicación y establecer cómo comunicarnos nosotros con nuestras audiencias, las tengamos en cuenta. Bueno, este área es el que menos se conoce, que son las PR, que engloba relaciones públicas, gabinete de prensa, o también llamado publicity, el protocolo y las relaciones institucionales, la gestión de eventos y los patrocinios. Esta es una de las áreas que más vamos a profundizar en el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, quedaros con este concepto PR. Y aquí os muestro por qué os decía que la gente no tiene muy claro de qué va. Nuestras hijas se dedican a un tipo de comunicación que es el enlace entre el empresario y el cliente. Y estar al día en todas las novedades o cosas que puedan salir. ¿Bien o no? En un gabinete de comunicación. Exactamente no sé lo que hace. Mira, pues yo creo que es algo de periodismo, ¿no?
son muy creativas y le dan muchas vueltas a la cabeza. Oye, yo creo que es eso. No sé. Ni idea. Imagino yo que es donde toman notas y las comunican a otras empresas. A dar noticias de todos colores, y en el periódico, y en las revistas. ¿Qué hay más? Una nota de prensa pues es dar noticia, una noticia. Por ejemplo, ahora todas esas cosas están de tanto ladrón como hay por todos sitios. Yo tampoco sé qué es una nota de prensa exactamente. Pues trabajar el producto y darlo a conocer por todo el mundo, ¿no? Que se comunican con los periódicos, les mandan las noticias para que las publiquen ellos de cosas que no se han enterado. Es que tanta gente parada como está y tanto ladrón. No sabemos salir de nada. Pues que le compren más. Los medios de comunicación tienen muchísimo poder y como tal, pues aparecer en ellos siempre es beneficioso. Una marca que no hacen propaganda, no la conoce nadie y decimos, oh, que no es conocida. Estando vosotras por delante, le van a de ganar, porque vosotros les preparáis todo. Así lo veo yo. Yo creo eso también. El marketing, que es lo que preparáis de los trabajos. Cosas de estas, pienso yo. Marketing. Me imagino que Ay, madre, esta es más difícil. Ya. el marketing, pues yo creo que es lo mismo. Es que todo se, Para es que conocer el producto. todo ¿no? se Hacer desarrolla marketing. exactamente. Hoy en día, pues para que te conozcan, tienes que hacer marketing. El shopping online, yo qué sé, yo tengo mucha más idea. No sé qué será eso. Marketing es venta. Haiku, comunicación. Un poema japonés. Os he querido mostrar este vídeo porque, aparte de que estamos especialmente orgullosas de él, porque han participado pues, muchos de nuestros seres queridos, pero también sobre todo porque muestra el desconocimiento que hay de esta área de la comunicación, de lo que es el PR, lo que son las notas de prensa, un gabinete de prensa, marketing de contenidos. Entonces, de una manera pues, graciosa que seguramente muchos de vosotros sí que los conocíais, pero hoy trataremos precisamente de solventar y de cualquier duda que os pueda generar, pues solucionarla, ¿de acuerdo? Continuamos con los ámbitos de la comunicación. El quinto es las RSC, que son la responsabilidad social corporativa, que es el compromiso y convencimiento de las empresas y de sus trabajadores en realizar acciones comprometidas con la sociedad, sea el desarrollo sostenible, mejora del entorno social, respeto a los derechos humanos, preocupación por el medio ambiente, cumplimiento de la legislación vigente, todas aquellas acciones con un compromiso social, sería el resumen. Y luego está también la sexta área que también es la gran olvidada, que son los gabinetes de crisis, porque estamos preparados para contar siempre noticias positivas, pero el verdadero riesgo en una crisis está en, claro, no estar preparados y no hacer nada, quedarnos con los brazos cruzados. Por lo tanto, es conveniente tener previstos según qué escenarios en los que creamos que pueda haber cierta crisis, pues, por ejemplo, ahora, en el momento actual, con las cancelaciones, retrasos, todo el problema a lo mejor de venta de entradas, contemplar los posibles escenarios en los que pueda surgir una crisis y tener preparado un plan de acción, una respuesta que sea eficaz, que sea sólida y que esté proyectada en todos los canales de comunicación que están a nuestra disposición para poder llegar a las máximas audiencias. ¿Qué es importante? No especular nunca con la información y no mentir, fundamentalmente. O sea en un gabinete de crisis, yo esto es algo que quiero que lo tengáis claro. O sea, en un gabinete de crisis, absolutamente, cualquier acción de comunicación, la honestidad es lo más importante. Entonces, no especular nunca, no minimizar el problema y hacer que no exista, como si no existiese, sino si nos podemos adelantar mejor, porque adelantar, ¿qué significa? Tener las
noticias controladas. Es mucho mejor ser nosotros quien lideremos cualquier acción, que no actuemos por reacción, porque puede ser que no estemos preparados o porque da una mala imagen porque no hemos sido transparentes. Y, por supuesto, poner en marcha todas las medidas necesarias. Aquí sería donde comenzaríamos en terreno pantanoso, que es de los términos que hablábamos antes, la publicity versus la publicidad, para que tengáis claro cuál es la diferencia entre estos dos términos. Son dos procesos distintos, pero ambos tienen un objetivo común, que al final es llegar a tu audiencia. La publicity es el contenido editorial, que es la publicidad ganada. ¿Qué significa eso? Contenido editorial es que está redactado, no hay un diseño que sea que lo que pretenda seducir o emocionar, sino que es información pura y dura contada a través de un periodista. Por lo tanto, el que consuma esa información, aquel que lo lea, va a considerar que esa información tiene mucha más relevancia porque la está contando un periodista. Contra la publicidad, que al final eres tú quien está diciendo lo guapo que es, no te lo está diciendo un periodista al que tú consideras que es un líder de opinión y es alguien del que pues, te fías. Entonces, esta es la principal diferencia entre una cosa u otra. Publicidad al final es contenido editorial, es redacción y es un periodista quien lo cuenta. Y su objetivo es despertar un interés en el periódico. Es una producción en medios, es un anuncio que tú diseñas, que tú mandas, que el periódico lo publica tal cual y es más subjetiva, ¿vale? Lo que decíamos. La empresa es quien lo paga, la empresa dice lo guapo que es, dice lo bueno que es, pero el usuario se lo cree o no. Quiero decir, aquí ya entramos en otros términos mucho más subjetivos, mientras que en la publicity es más objetivo porque es el periodista que lo está recomendando. O sea que esto es fundamental para diferenciar ambas acciones. Este, por ejemplo, sería un ejemplo. Reputación pagada. Aquí a la derecha, lo que es un monográfico en el que está diciendo el propio colegio lo guapo que es. Entonces, aquí, por ejemplo, sería ¿cómo lo recibe el consumidor? ¿Cómo lo recibe el cliente? Pues, claro, esto es una cuestión también muy, muy subjetiva, pero no es lo mismo leer una noticia que leer un reportaje. Al final ya ciertas connotaciones un poco de reticencia ya tienes, porque al final sabes que es publicidad pagada. Lo mismo, por ejemplo, sería esta publicidad de Iberdrola contrapuesta con un anuncio, o sea, una noticia de que cierra esta empresa, Iberdrola cierra 2013, bueno, que esto es bastante antiguo, y se hablan de todas las acciones y cómo ha revertido todos esos millones en los clientes. Pues aquí estaríamos hablando de otro caso. ¿Quién comunica? Este es uno de los principales errores que se comete en comunicación, porque tenemos la presunción de que la comunicación es cara, la comunicación solo la desarrollan las grandes empresas, solo aquellos que tienen un nivel adquisitivo tienen mucho volumen de noticias. Eso no es cierto, porque al final comunica todo aquel que tenga algo que contar. Nosotras siempre ponemos el ejemplo de un fabricante de rosquillas, un antiguo horno en un pueblo muy pequeñito de Aragón, con el que tuvimos la suerte de coincidir un día, y él nos contaba que estaba especializado en rosquillas, sus rosquillas eran las más buenas, bueno, lo contaba con total humildad. Y nosotras, que es una de nuestras frases favoritas, nos miramos y decimos, esto tiene un reportaje. Lo primero que se nos ocurrió, y es que es verdad, y así fue. Aquel horno dedicado a rosquillas consiguió aparecer en todos los medios de comunicación, no solamente locales, regionales e incluso nacionales, porque al final los medios de comunicación están ávidos de noticias y muchas veces lo que consideramos nosotros que es la cotidianidad, es el día a día, no le damos importancia, al final son historias humanas que interesan. Entonces, por eso siempre es importante que partáis de esta premisa. Todos tenemos algo que contar, lo importante es aprender a hacerlo para que resulte más atractivo, pero todo el mundo tiene algo que contar. Ahora, ¿cómo hacemos que esa comunicación sea eficaz? En los términos generales
generales, los principios de la comunicación son básicos. Esa comunicación ha de ser relevante, que es muy importante que vaya al público al que va dirigido, sea de su interés, sea importante para el público al que va dirigido, que sea exhaustiva, completa, que sea fácil, que sea con un lenguaje comprensible, que no, o si entramos en términos más complejos, más técnicos, intentarlos pues popularizar, democratizar para que todo el mundo sea capaz de entenderlos, que sea seductora y que sea emocionante. Esto es importantísimo porque es verdad que ahora, sobre todo en estos momentos en los que consumimos tanta información, tenemos que ser capaces precisamente de seducir, de emocionar, de producir emociones para que la gente nos recuerde. Todo esto, además, se hace mucho más evidente y es muchísimo más complejo porque la forma de comunicar, de transformar la comunicación a lo largo de todos estos años y sobre todo los últimos 10, ha evolucionado y se ha vuelto muchísimo más compleja, pues a causa de la globalización, la eliminación de barreras al abrir mercados, que ha hecho que haya muchísima más competencia, y sobre todo la aparición de las nuevas tecnologías y los cambios en la importancia de todo el material audiovisual, porque al final hay muchísimos canales en estos momentos, o sea, ya no solamente están los medios tradicionales, sino que ahora a través de las redes sociales, a través de la publicidad programática, de muchísimas herramientas. Claro, todo esto ha cambiado y cada herramienta necesita unas acciones u otras, pero también el tiempo y el espacio, porque ahora es todo muchísimo más rápido, muchísimo más rápido. Entonces, todo esto, ¿dónde nos conduce? Al nuevo paradigma de la comunicación. ¿Cómo debe ser la comunicación ahora mismo? Pues aparte de todas las cosas que os decíamos anteriormente, de los principios generales, la comunicación ahora tenemos que tener en cuenta que debe ser muchísimo más participativa, más interpersonal, de tú a tú, que haya que sea muchísimo más humana, global. Lo que os decía, tendemos a pensar que si nuestro negocio o nuestro proyecto está en Zaragoza, pues solamente se lo contemos a los medios de Zaragoza. No. No existen las barreras en los medios de comunicación actuales. Entonces, en ese sentido, campo abierto, seamos amplios de miras y de horizontes. Dejémonos llevar y seamos ambiciosos, ¿de acuerdo? Y luego, operativa, tiene que ser muy volcada en la acción. No es... lo que intentamos es que siempre haya una reacción después, no simplemente mandar una nota y que la gente se informe, no. Si es posible que vayan a nuestra web, si es posible que vayan a nuestras redes sociales, que interactúen en cada de esos canales, porque al final todas las conversiones a los medios digitales se traducen en datos y los datos ahora son Dios. Quien manda ahora son los datos, por lo tanto, en ese sentido ha cambiado también muchísimo la comunicación y debemos tenerla en cuenta y sobre todo integradora para todo el mundo. O sea, los planes de comunicación ahora deben estar dirigidos a muchísimos tipos de público. Antes los públicos se segmentaban de una manera mucho más concreta, con menos rangos. Ahora los tipos de público son tan variados que es importante que los integremos a todos. Continuamos. Comenzamos con el plan de comunicación, que es importantísimo a la hora de desarrollar, o sea, sobre todo, o sea, lo que decíamos, ese manual que nos ayudará a que todas las acciones de comunicación estén coordinadas y sean eficaces. Entonces, y consta de estos 9 puntos que os he puesto, que es el análisis DAFO, objetivos, audiencias, mensajes, estrategia, acciones, tiempo, presupuesto y control. Son todos los términos que vamos a tocar y a desarrollar para que tengáis muy claro y sobre todo, todos son igual de importantes para que absolutamente todos los tratéis a la hora de plantear qué estrategias de comunicación debéis desarrollar para promocionar cada uno de vuestros proyectos. Comenzamos con el primero, que es el análisis del DAFO, ¿vale? Un análisis DAFO en el que lo voy a contar así un poquito por encima, pero porque es muy extenso, pero consta de 4 puntos, un análisis externo y un análisis interno. En análisis externo tendremos en cuenta las oportunidades y las amenazas. Cuando hablo de externo son cosas que vienen de fuera, ¿de acuerdo? Que es el entorno el que debemos analizar. Cuando hablamos de análisis interno, desarrollaremos las debilidades y las fortalezas, que es lo que tenemos dentro del proyecto. Entonces, hay que desarrollar este DAFO siempre desde estos 2 diferentes puntos de vista, ¿de acuerdo? Para ayudaros un poquito más a desarrollar el DAFO, os hemos desarrollado aquí
unas cuantas preguntas que os pueden ayudar a llevarlo a cabo, porque muchas veces dices que confundimos las oportunidades con las fortalezas o no tienes muy claro, porque lo que decíamos antes, al final esto es muchas veces sentido común y es necesario que alguien te guíe, porque tú mismo puedes obtener las respuestas. Entonces, por un lado, en este punto, análisis externo, las oportunidades, estaríamos hablando, por ejemplo, de cuánto ha crecido la demanda en la que operas, cuánto ha crecido este tipo de actividad. ¿Podemos sacar provecho de las tendencias de consumo? Pues si ahora se está consumiendo de esta determinada manera, nuestro producto se puede adaptar perfectamente. ¿Hay posibilidades de expandirnos en nuevos mercados o canales? ¿Se ha producido algún cambio político, legal o impositivo del que podamos sacar partido? ¿Sabemos reaccionar y crear nuevos productos que en estos momentos el mercado necesita? ¿Nuestro competidor está debilitado por alguna circunstancia? ¿Podemos aliarnos con otra marca que nos permita realizar nuevas estrategias? ¿Hay alguna red social poco utilizada de la que podamos sacar mejor partido? ¿O ha aparecido a lo mejor una nueva que no teníamos contemplada pero que sin embargo pueda beneficiar a nuestra marca? Son algunas de las preguntas, pero vosotros cuando os sentéis, palabra hace muy complejo, cuando os sentéis luego a desarrollarlo, os saldrán, porque mejor que vosotros no conoce nadie vuestro proyecto. Entonces, ya os digo, simplemente es una hoja de ruta para que luego el resto de preguntas salgan solas. Además, claro, ahora estaríamos hablando de diferentes escenarios con la situación pandémica actual. Entonces, todo esto sí que es verdad que yo os recomendaría que lo contempléis siempre todo en diferentes escenarios. Lo que es la situación normalizada y la nueva situación, porque muchas cosas están condicionadas. Entonces, es importante también tenerlo contemplado a la hora de hacer incluso estos análisis. Luego, en amenazas, pues, esto es pregunta importantísima: ¿qué hace la competencia mejor que nosotros? ¿Que existen nuevas tecnologías o tendencias de consumo que pongan en riesgo nuestro concepto? Porque a lo mejor, imaginaros que ahora de repente se piensa consumir los productos, la cultura, vemos que se dispara, que se vea en streaming o que se vea, que haya, por ejemplo, 3D o reconocimiento. O sea, claro, pues estos hay que estar siempre absolutamente informados y actualizados para que no vayamos siempre a rebufos, sino siempre lo tengamos siempre en cuenta en qué punto estamos y si aparecen nuevas tecnologías, podernos adaptar o por lo menos conocerlas. ¿Qué elementos externos pueden perjudicarnos? ¿Han cambiado los gustos, las necesidades de nuestros clientes? ¿Nuestros competidores reciben algún tipo de inversión externa que les permita ser competitivos y nosotros no? Todo esto, absolutamente todo, tiene que estar en ese DAFO, ¿de acuerdo? Porque nos ayudará luego a contemplar los diferentes escenarios y reaccionar. Y sobre todo, trabajar los canales de una manera muchísimo más eficaz. Análisis interno, debilidades y fortalezas. Debilidades que no estamos haciendo bien y hacemos algo peor que la competencia, somos conscientes de ello. ¿Son nuestros recursos suficientes y están bien gestionados? ¿Nuestro equipo es competente en comunicación? ¿Qué razones hay detrás de cada uno de los problemas existentes? ¿Las sabemos? ¿Nuestra presencia en Internet es suficiente? ¿Estamos interactuando bien con nuestros seguidores? ¿Nuestro contenido es de calidad? ¿Las redes sociales que utilizamos son las adecuadas? ¿Tenemos una buena estrategia SEO? Son algunas también de las preguntas que nos debemos hacer y contestar. Disculpadme, oiga que me estoy... En fortalezas, lo mismo, os resumo así un poquito: ¿qué hacemos mejor que la competencia? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? ¿Dónde aportamos valor? ¿Somos fuertes en nuestro mercado? ¿Estamos en una posición ventajosa con terceros, clientes, proveedores, para poder negociar, para poder apretar, para poder contar con ellos? ¿Somos fuertes a nivel financiero? ¿Tenemos un equipo humano que marque la diferencia? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes en redes sociales? ¿Nuestro contenido es original, aporta valor? ¿Somos innovadores? Y una vez que hayamos contestado todas estas preguntas y las otras más que nos surjan, para poderlo solucionar es importante el análisis DAFO convertirlo en un CAME, que es cruzar las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y las amenazas para que unas y otras se ayuden. Entonces, corregir debilidades, pues ¿cómo puedo minimizar cada una de las debilidades? ¿Podemos contrarrestar alguna de ellas? ¿Podemos transformar alguna de las debilidades en oportunidad? ¿Mantener las fortalezas? ¿Podemos maximizarlas?
¿Podemos reforzar la estrategia focalizando en una o varias de mis fortalezas? ¿Estoy aprovechando totalmente la ventaja competitiva que ofrecen mis fortalezas? Luego, afrontar las amenazas. ¿Cómo puedo contrarrestar o reducir cada una de las debilidades? ¿Cómo puedo transformar las amenazas en fortaleza? Lo mismo, explotar oportunidades. ¿Estamos tomando en cuenta todas las oportunidades que se nos brindan? ¿Puedo reforzar mi estrategia aprovechando alguna de las oportunidades? ¿Y existe la posibilidad de utilizar alguna de las oportunidades para ser más competitivo? Estos análisis han de ser cruzados porque al final todo está interrelacionado. Por eso es importante que contestemos a todas las preguntas y cada una de estas cuatro partes la desarrollaremos en profundidad porque unas dan respuesta a otras. El siguiente punto, una vez realizado el DAFO, es sentarnos y pensar cuáles son nuestros objetivos. Importante, deben ser cuantificados, medibles, alcanzables y reales. Que todo esto parece que es muy obvio, pero sin embargo cuando es muy habitual cuando desarrollas planes de comunicación que la gente pues, se venga arriba. No, pues vamos a aterrizarlos y vamos a hacerlos eso, que sean reales, que podamos medirlos, es importante, y poner un número. Y luego, sobre todo eso, que sean alcanzables. No de la noche a la mañana, aparecer en todos los medios de comunicación, en prime time, en informativos Telecinco. Pues bueno, vamos a ser un poco más cautos y a lo mejor podremos hacerlo por fases. Nuestros objetivos ahora han de ser conseguir 1000 fans en Instagram, 1000 fans en Facebook, aparecer en los medios de comunicación una vez cada 3 meses en regional y a lo mejor una vez en nacional. No, estoy poniendo un ejemplo, pero sí que es importante para no frustrarnos y sobre todo para ser consecuentes, para trabajar por ello. ¿Cuáles pueden ser los objetivos? Puede ser una cuestión de visibilidad. Primero, que nos conozcan, ¿no? Que seamos visibles, que la gente sepa que existimos, qué novedades tenemos, qué actividad desarrollamos. La notoriedad. La notoriedad es muy importante porque es aquello que hace que la gente nos recuerde. Que, por ejemplo, tú veas una marca, hayas visto y luego, o sea, hayas visto una noticia y luego algo te lo recuerde, hayas conseguido evocar, hayas conseguido plantar ahí un microchip para que luego en la mente del consumidor pues estemos presentes. Luego, mejorar la reputación. Esto es una cosa importantísima, sobre todo para confrontar con la competencia y para luego lo veremos, la reputación también hará posible abrirnos muchas puertas. Posicionamiento, que se nos posicione de una determinada manera como líderes en el sector, como los mejores en algo, los primeros en algo. Entonces, eso también puede ser uno de los objetivos. O el objetivo puede ser simplemente la promoción de un producto y ya está. Me interesa promocionar esta obra de teatro y ya está. Luego, quiero decir, no necesito nada más, sino que me interesa esto en concreto, pues centrémonos ahí. Captación de fondos, muchas veces crowdfunding, o a lo mejor cualquier acción social, pueden surgir muchísimas necesidades al respecto. Luego, por ejemplo, una cuestión más de información corporativa. Imaginaos que cambia el director de la compañía y lo queréis contar, o que se incorpora un actor súper conocido o un artista al cartel. Pues esto también, por ejemplo, para la estructura organizacional también es importante que hablemos no solamente de nuestros productos, sino de la empresa en sí. La empresa, el proyecto, la marca. Luego también, pues, otro de los objetivos puede ser simplemente porque queremos que haya más tráfico en la web. Pues bueno, trabajaremos para alcanzar ese objetivo. O mejorar la comunicación interna porque hemos visto que nuestros propios empleados pues no conocen lo que hacemos o no, pues también trabajar un poquito en ese aspecto. Destacar también sobre la competencia que no tiene presencia mediática. Hemos visto que ellos hacen lo mismo que nosotros, sin embargo no lo cuentan. Pues vamos a aprovecharlo para eso, pues, ganar la carrera o resolver crisis, evitar rumores, confusiones. Todo esto y muchísimos más son los posibles objetivos que pueden incluirse en un plan de comunicación, ¿vale? Entonces, para que eso siempre es importante lo que decía, sentido común y pararse a pensar en cada una de las áreas que os estoy comentando, en cada una de las tareas, para hacer las cosas siempre con mucha calma y con mucho detenimiento, porque es importante, cada una de estas patas es importante a la hora de que ese plan de comunicación sea efectivo.
Audiencias. ¿A quién le interesa nuestra noticia o nuestro producto, nuestro servicio? ¿Dónde buscar a nuestros consumidores? ¿Qué les influye? ¿Son hombres o mujeres? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cuál es Pues también muy importante a la hora de desarrollar el plan de comunicación que nos planteemos estas preguntas. Pero, ¿solo nos dirigimos a nuestros clientes? ¿O hay otras audiencias que también nos interesan, pero nunca caemos en ellas? Por eso recomendamos siempre que hagamos un mapa de públicos, porque realmente la comunicación, como os decía también al principio, no solamente está dirigida a nuestro consumidor final, no. Está también dirigida a nuestros propios empleados, a inversores, a la administración pública, líderes de opinión, influencers, expertos, toda la comunidad local en donde desarrollamos nuestro proyecto, distribuidores, proveedores y medios de comunicación. Pero muchísimos de los que os acabo de nombrar, que nunca pensamos en ellos como o posibles receptores de nuestra comunicación. Por lo tanto, también es importante que a la hora de desarrollar el plan de comunicación los tengamos en cuenta y diseñemos acciones específicas para cada uno de ellos. Porque quién sabe, imaginaos que de repente necesitáis un crédito y vais al banco y ese banco da la casualidad de que ha leído una noticia en la que hablaba de vuestra trayectoria o que hablaba de vuestra propuesta innovadora o pues quieras que, aunque creamos que no, están recibiendo una percepción muy positiva de nuestro proyecto, lo que puede influir en la toma de decisiones. Entonces, no denostemos, no infravaloremos a otro tipo de públicos y nos ciñamos solamente al consumidor, porque realmente nos estamos dirigiendo a todas estas tipologías de consumidores. El mensaje, ya vamos entrando en terreno pantanoso. Para desarrollar nuestros mensajes es importante que, lo primero de todo, pues establezcamos un posicionamiento, ¿no? ¿Cuáles son los valores diferenciales de nuestra empresa, marca, proyecto? ¿Cómo queremos proyectarnos? ¿Qué hace la competencia? ¿Qué hace bien y qué hace mal? Para poder reforzar lo que nosotros hacemos mejor que ellos y para poder estar preparados para lo que hacemos peor y contrarrestarlo. Y construir siempre un argumentario que es muy importante para tener todo el mundo claro efectivamente cuál es nuestra posición dentro del mercado, dentro del sector. Y el mensaje, ¿cómo ha de ser ese mensaje? Fundamentalmente claro, tiene que ser nítido y fácilmente comprensible. Cuando empezamos a hablar, a poner 150 adjetivos, que eso suele ser muy habitual, o a comunicar desde el corazón sin poner cabeza, los medios de comunicación y muchas de nuestras audiencias desconectan, no se lo creen, no empatizan. Entonces es importante que sea muy nítida, fácilmente comprensible, precisa, la información transmitida tiene que ser específica y completa, que si puede estar reforzada por datos, mejor. Si podemos sintetizar y en una frase, o sea, si un mensaje lo podemos decir en 3 frases, mejor que en 8, mejor. Porque lo importante es que la gente se quede con el mensaje, lo interiorice, lo entienda, lo recuerde, ¿verdad? Luego, veraz. Punto fundamental. La información tiene que ser verdadera, auténtica, imparcial y objetiva. Lo que os decía, si intentamos vender humo, es que se pilla antes a un mentiroso con cojo y sobre todo porque esto es una carrera de fondo y es una carrera a largo plazo y más vale que tengamos más amigos que enemigos en este recorrido. Es mejor que los medios de comunicación o nuestros consumidores vean transparencia en todas nuestras acciones que no que intentemos dar un golpe de efecto y vender algo que no somos y que luego justamente se consiga el efecto contrario, que es la frustración o la decepción, que al final son sentimientos muchísimo más negativos y más difíciles luego de trabajar. El mensaje también tiene que ser oportuno, o sea, tiene que transmitirse cuando resulta de utilidad, ni antes ni después. Es decir, cuando a la hora de lanzar nuestros comunicados o de desarrollar acciones, pues calendarizar y que todo, yo que sé, por ejemplo ahora con el Black Friday, no puedes
o Navidades, no puedes lanzar comunicación fuera de tiempo, tienes que hacerlo estableciendo unos timings que sean correctos. Pues si pues empieza a comunicar, si sabemos que el Black Friday es el 27 de noviembre, pues, pero el resto Amazon manda, pues si Amazon lanza ya, nosotros también, ni antes ni después, para que el mensaje no se diluya. O, por ejemplo, si queremos promocionar un espectáculo, pues que sea un tiempo suficiente para que la gente lo recuerde. Estaríamos hablando de un mes, por ejemplo, si es para que la mente del consumidor lo tenga lo suficientemente fresco y podamos trabajar con inputs a lo largo de ese tiempo para que lo sigan recordando, pero no 6 meses antes, porque no se van a acordar, por ejemplo. Luego tiene que ser información de interés, el contenido ha de ser relevante y atractivo. Que esto muchas veces ocurre, que a nosotros nuestro contenido nos parece muy interesante, pero tenemos que ponernos siempre y empatizar con la otra parte para que a ellos les resulte interesante y les resulte atractivo. Entonces, esto sí que hay que trabajarlo mucho, porque normalmente eso suele pasar muchas veces con las compañías de teatro y de danza fundamentalmente, que le ponéis muchísimo, muchísimo, muchísimo corazón, muchísima alma a todos vuestros comunicados, pero todo es tan, ¿cómo decirlo?, ¿no? Es todo tan efímero, tan emocional, que al final no estáis diciendo nada. Aunque vosotros sí que consideréis que lo estáis diciendo porque lo estáis viviendo, porque es lo que se intenta transmitir con ese espectáculo, a los medios de comunicación o al consumidor lo que les interesa es algo mucho más sintético y mucho más atractivo. Un titular, quién es el actor, cuántos premios ha ganado ese espectáculo, por ejemplo, cosas que son mucho más atractivas. Luego, es súper importante que el mensaje sea creativo. Algo que nos funciona muy bien en la agencia es ser diferentes puntos de vista, diferentes ángulos de una historia. Es decir, nos solemos quedar con un espectáculo, esta obra viene este determinado día, a esta hora y vienen estos actores. Vamos a darle una vuelta, a ver de qué manera podemos contarlo. ¿Podemos hablar del sector, por ejemplo? ¿O podemos hablar de la inversión? ¿O podemos hablar también desde un punto de vista de economía? Esta obra, a cuánta gente da empleo? No lo sé, intentar eso, darle la vuelta. O, por ejemplo, si esta historia hace reír, esta obra hace reír, pues vamos a buscar un estudio que diga que mantener la risa durante una hora, por ejemplo, nos hace ganar 2 años de vida. Y eso que sea el titular y que vaya a otro medio de comunicación más generalista. Entonces es un poco sentarse e intentar destripar esa información para convertirla en noticia desde diferentes puntos de vista. Porque a veces nos ceñimos simplemente en contarla desde lo más evidente, sin embargo, simplemente es un acto de sentarse y ponerse en el punto de vista de los diferentes sectores de la comunicación para saber qué les podría parecer interesante a ellos. Luego también es importantísimo el mensaje. No es lo mismo que mandes una nota de prensa a la radio que a la tele, que a la prensa escrita, que online. ¿Por qué? Porque la radio, por ejemplo, no le va a interesar algo que sea visual, que no pueda relatarse, que a la televisión, por ejemplo, sí. A lo mejor, entonces, vamos a contarle a la radio en esa nota de prensa o en ese comunicado qué es lo que realmente les interesa a ellos. Pues mira, hay un testimonio humano, una persona, un experto que puede hablar de esto y te puede dar datos y lo puede desarrollar en una conversación súper interesante. A la tele, pues mira, es que la puesta en escena de este espectáculo es alucinante. Venid a cubrir, por ejemplo, cómo el montaje, otro punto de vista. A los medios de comunicación impresos, online, más o menos es lo mismo. Pero, por ejemplo, a radio no hace falta que le mandéis fotos. Entonces, por eso os digo que es un poco sentarse también cómo debo comunicar a cada uno de la tipología de medios una cosa u otra. Hacerlo que para ellos les resulte interesante. Luego, es también tarea imprescindible en los planes de comunicación y a la hora de desarrollar mensajes, convertirnos en líderes, en expertos, hablar desde un punto de vista de experto, porque eso al final no es en plan, esta obra es muy bonita, no.
nosotros como compañía que llevamos tantos años hemos seleccionado esta obra, hemos llevado a cabo esta obra. Entonces también un poco siempre defender esa postura porque es muy útil, porque al final la comunicación, sobre todo con los medios de comunicación, es muy bidireccional. Por lo tanto, tú puedes mandar notas de prensa y a veces las publican, a veces no, pero muchas veces los medios de comunicación necesitan tratar un tema a debate o no encuentro y necesitan una voz experta. Entonces, si tú continuamente vas trasladando ese mensaje de soy experto en este tema, yo puedo hablar de este tema, yo te puedo dar información, yo puedo ayudarte, pues al final es lo que os decía, esa comunicación es bidireccional y no solamente será una comunicación activa de yo mando, sino también pasiva del medio de comunicación me llama, oye, ¿qué tal? Que como sé que tú entiendes de estos temas, te llamo. Entonces eso sí que es importante. Luego también el mensaje de tener una conexión con la actualidad y con lo local. Es importante que lo intentemos contextualizar con todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que es importante para la sociedad y lo que está ocurriendo también en nuestra ciudad. Entonces eso también tenerlo muy en cuenta y acompañado siempre de contenido visual. Si podemos tener fotos, genial. Si podemos tener vídeo, muchísimo mejor. Pero todo aquello que reforcemos con contenido visual siempre será mucho más efectivo, porque la manera de comunicar, como decía antes, está cambiando y antes, lo que leías antes 10 líneas, ahora lees una. Si antes estabas un minuto viendo un vídeo, ahora estás 20 segundos. Entonces, sí que nos tenemos que adaptar a los tiempos y todo lo que podamos ayudar a reforzar en esa comunicación será bienvenido. Y testimonial y humano, lo que decíamos también un poquito antes. El mensaje ya no se trabaja siempre, no se trabaja de yo soy el mejor, sino que se trabaja desde otro punto de vista, en el que sea mucho más humano, en el que seas de tú a tú. Entonces, también es importante que a la hora de desarrollar estos contenidos, eso, siempre lo proyectemos desde un punto de vista humano. Por ejemplo, os pongo este ejemplo de unas conferencias que hubo chinas y cómo los diferentes puntos de vista, ¿no? Lo que hablábamos un poco de diferentes ángulos, pues hablando un poco de los smartphones como el motor de acelerador del turismo chino en España, o Aragón si estaba preparado para recibir al turismo chino, la moda y el lujo, pues también desde el punto de vista, por ejemplo, de textil de moda, ¿no? La moda y el lujo, puente para la conexión turística chino-española, o la gastronomía y el vino. Pues se trataba de unas ciudades que recibían turismo chino y nosotros intentamos darle la vuelta desde todos estos puntos de vista. Entonces, a lo mejor esto os puede ayudar un poco, lo que os decía, para intentar trabajar de diferentes y poder aparecer así en diferentes medios. La estrategia, ¿vale? Aquí tenemos para la comunicación externa, tanto marketing, publicidad, internet, cuáles son todas las herramientas que existen para poder desarrollar las diferentes secciones. Pues el marketing, si es fidelización, si es redaccional, si es emocional, porque prefiero ceñirme a la parte más de público. Al final estoy convencida de que lo ha visto la parte un poco más de marketing digital o más marketing general. Entonces, pero bueno, sí que es importante que las tengáis en cuenta y quiero también comentarlas por encima por lo que os decía, porque al final cuando desarrollas un plan de comunicación has de tener absolutamente todo en cuenta. Entonces, cuanto más conocimiento tengas de todo lo que está a tu disposición, más capaz serás de hilar fino para que ese plan de comunicación sea eficaz. Entonces, tanto en todas las herramientas que ponen a nuestra disposición, desde una newsletter, un email marketing, un flyer, absolutamente todas las que se pueden llevar a cabo, la publicidad, que puede ser pues, la publicidad publicidad programática, publicidad en medios tradicionales que existen ahora, en Internet, pues buscadores, palabras claves, enlaces a otras páginas, microsites, las newsletters, la publicidad en Internet, e-commerce, redes sociales, acciones de gaming. O sea, el espectro es absolutamente ilimitado y más en estos días. Ahora, vamos a pararnos aquí un poco.
Las peer, estrategias de peer, activa o pasiva, lo que decíamos antes, importante. Activa aquellas acciones que la empresa genera y promueve. Yo quiero conseguir este objetivo, quiero que esto sea una noticia en los medios de comunicación, yo muevo ficha, yo mando esa nota de prensa, yo hago ese seguimiento, etcétera. O pasiva, como os decíamos, por eso la importancia de trabajar mucho la comunicación de una manera continuada, es que los medios de comunicación nos llamen cuando necesiten hablar de nuestro sector, nuestra actividad, o de hablar de emprendimiento, o de hablar de cómo está la situación, pero que nos tengan fichados. Tiempos, importantísimo. En cualquier plan de comunicación que se precie es importante saber, por ejemplo, cuándo debemos de trabajar no solamente anualmente, sino mensualmente, semanalmente y día a día. Absolutamente todas las tareas, especificarlas, ¿no? Cuando la periodicidad, la frecuencia, días óptimos, menos horas, por ejemplo, con los medios de comunicación. Los días más adecuados de martes a jueves. ¿Por qué? Porque los lunes suele haber cambio el fin de semana, suele haber un equipo, el lunes suele haber cambio de equipo, entonces hay más reuniones, los lunes están pues un poco más despistados o intentando organizarse la semana, entonces mucho mejor de martes a jueves. Yo os diría incluso que los martes a ser posible, y sobre todo cuando son, en nuestro caso, que son proyectos que suelen desarrollarse los fines de semana, si estamos hablando de proyectos culturales. Entonces, cuanto antes mejor. Un martes de 9 a 11 de la mañana es un momento perfecto para enviar un comunicado. Entonces, eso tenerlo muy en cuenta, ¿vale? De martes a jueves. O, por ejemplo, si hay festivos, también es importante saberlo para que cómo puede afectar eso a mi comunicado. Si hay un festivo por el medio, pues a lo mejor tenemos que adelantar un poco el envío de la nota de prensa, porque ese día a lo mejor no están las redacciones, a su plena disposición y perdemos un día o se diluye, porque también es verdad, tener siempre en cuenta cuántos mails puede llegar a recibir un medio de comunicación. Entonces, por eso es importante que seamos los primeros, para que nos tengan bien fresquitos, que no estemos ahí en la cola, y luego que sea en días óptimos, pues lo que os digo, que no haya reuniones, que no haya cambios de equipo, que no tengamos un festivo cerca y que, sobre todo, que sean tiempos prudentes con cuándo queremos que saque la información. Si nuestra información queremos que se saque un miércoles, pues procuraremos enviarla lunes o, el martes ya justito. Entonces, pues un poco que haya también, en ese sentido, pues cierta prudencia en cuanto al tiempo de enviarlo. Y luego la reacción, importantísima. En cuanto a los tiempos, también si por ejemplo mandamos una nota de prensa, que esto nos ha pasado 1000 millones de veces, que haya un portavoz preparado, porque le mandamos la nota de prensa, a lo mejor los medios de comunicación quieren justamente en ese momento, porque esa tarde tienen un hueco o justamente esa tarde van a tratar un tema, quieren hablar con nosotros, pues tener hecho ese argumentario que decíamos antes, tener interiorizada esa comunicación, saber quién va a hablar, cuándo puede hablar, que haya rapidez y haya capacidad de respuesta, sobre todo, o sea, capacidad y rapidez en la respuesta para no perder absolutamente ninguna oportunidad que pueda salir con los medios de comunicación. Porque sí que es verdad que los medios de comunicación son súper rápidos, inmediatos. Entonces, igual te llaman hoy para dentro de 2 horas, pues cubrir, hacerte una entrevista. Entonces, todo eso a la hora de mandar medios de comunicados, tenerlo siempre presente para saber que si vas a mandar una nota de prensa, tienes que ese día o los días siguientes, pues estar pendiente del teléfono o procurar no llenarte la agenda por si surge una oportunidad, tener tiempo, ¿de acuerdo? Para atender a los medios de comunicación. También, a la hora de desarrollar los calendarios, cuando hablábamos de los tiempos, es fundamental porque hay cosas que son obvias. Entonces, dentro de ese calendario, tener en cuenta lanzamientos, pues cuando los lanzamientos de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra marca, nuestro proyecto, ¿cuándo va a haber hitos? Eso es lo que os decía. ¿Cuándo va a haber lanzamientos, presentaciones? ¿Cuándo va a haber algo noticiable? También los días internacionales en los que podamos mandar una nota de prensa porque esté relacionada con nuestro sector, nuestro ámbito, pues días internacionales, mundiales, nacionales. Lo que hacemos nosotras, por ejemplo, siempre es descargarnos a principios de año un calendario, que hay millones, pues los calendarios mundiales. Entonces ahí te aparece, pues en enero el Día del Medio Ambiente,
pues lucha contra el cáncer, mama, absolutamente todo, porque al final todo eso también nos va a ayudar a nosotros a trazar las líneas de la comunicación y las diferentes estrategias que podamos adoptar. Luego, las fechas concretas o temporadas, Navidad, primavera, pues también es importante que las tengamos en cuenta. Siempre todo ello vinculado a la actualidad. Pues aprobación también, imaginaos que sabemos que vamos a aprobar, vamos a cerrar un acuerdo este día, pues apuntémoslo, o que vamos a hacer un informe, o que vamos a asistir a una feria, o que vamos a participar en un congreso, que vamos a nombrar a un nuevo director, que se celebra un aniversario, o la visita de una institución, o desarrollamos una acción solidaria, o la puesta en marcha de un proceso innovador. Absolutamente todo esto debe estar calendarizado para que no se nos escape ninguna oportunidad. Entonces, importantísimo los tiempos. El presupuesto, ¿vale? Que esto también a la hora de elaborar el plan de comunicación, también debemos de saber dos rangos. Uno, cuánto nos va a costar y hasta dónde nos podemos gastar. Pero hablar de gasto yo creo que siempre es un error porque al final no es un gasto, es una inversión. Cuando hay una reconversión, cuando esto hace que se vendan más entradas, cuando esto hace que tengáis más visibilidad y que les apetezca a la gente ver más tu espectáculo que otro. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta hasta dónde podemos llegar, pero no verlo como un gasto nunca, sino como una inversión. Porque entonces en el momento que lo vemos como un gasto, ahí ya hay algo que nos frena. Y es que en un momento tan globalizado, en un momento en el que además la información llega tan rápidamente y a tantos sitios, es importante que nosotros estemos ahí. Punto número 9 del plan de comunicación: control, seguimiento y medición. Es importante que todas las acciones de comunicación tengan sus informes mensuales y anuales para que haya un seguimiento de si lo estamos haciendo bien, lo podamos corregir y luego a final de año veamos si esas correcciones, esas mejoras han resultado efectivas o no. ¿Qué herramientas os recomiendo para, por ejemplo, redes sociales? Pues tanto Metricool como HotSuite o las estadísticas propias de cada una de las aplicaciones nos pueden ayudar a esos informes que hagamos habitualmente. En prensa, el mejor informe que existe es el press clipping, que se le llama así. Uno gratuito que funciona súper bien es Google Alerts, o sea, en las alertas de Google, activártelas con palabras clave para saber cómo vas apareciendo, ¿no? En qué medios vas apareciendo, con qué frecuencia, qué espacio ocupas. Lo que de una manera mucho más profesionalizada, eso se traduciría en herramientas de medición, que son, ya os digo que son cosas más profesionales, pero yo aún así os las he puesto ahí, como puede ser, por ejemplo, Escapefox, que son motores de búsqueda de todos los medios de comunicación, que además lo que hacen es valorarte esa publicación, ¿vale? Porque no solamente es cuánto salimos, sino dónde salimos. Entonces, el clipping es esta herramienta que nos ayuda, que es un dossier recopilatorio de todos esos impactos y sirve para conocer qué se dice de la empresa, si los mensajes que intentamos transmitir llegan o no correctamente al público, analiza y justifica el retorno de la inversión, es decir, si hemos invertido 500 euros y hemos aparecido en todos estos medios de comunicación que han ocupado todo este espacio, si en publicidad nosotros hubiéramos invertido eso, ¿cuánto supondría? Entonces, es importante ver lo que os decía, que el gasto se convierta en una inversión. También es muy importante los clipping, porque es una herramienta muy útil para presentar ante posibles patrocinadores, inversores, entidades financieras. Mira, no, es que no soy cualquiera, es que aparecí en todos estos medios de comunicación, tengo relevancia. Y luego también te permite hacer balance económico de todo aquello que has invertido, realmente cuántos resultados has obtenido. Lo que os decía, si aparecen todas estas medios de comunicación y todas estas noticias, ¿qué hubiera supuesto si lo hubiera invertido en publicidad? Para saber si todo el esfuerzo que estás llevando a cabo tiene sentido o no. Importante, no es lo mismo aparecer en un periódico en la portada de la contraportada, por ejemplo, aquí os pongo los valores diferenciales y los valores de máxima repercusión económica e informativa, que son las páginas portada y contraportada, en el interior la página 3, las páginas impares, la zona superior o las noticias con imágenes. En radio y televisión, ¿cuándo es más importante nuestra aparición? Pues según la audiencia de cada una de las emisoras, la franja horaria, el tiempo de emisión y según también el público, porque si nuestro público sabemos que escucha Onda Cero y salimos en Onda Cero, pues objetivo conseguido. ¿Vale? Esto, por ejemplo, sería
lo que os decía, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, una publicación en El Mundo donde aparece un producto como recomendación del periodista. ¿Y cuánto supondría eso? Pues mira, según El Mundo, supondría, si es en laborable, 1.300, porque es un módulo; si es en domingo festivo, 1.945 euros os hubiera costado aparecer ahí. Sin embargo, la acción, claro, resulta mucho más económica. Aquí lo mismo con este festival. Pues si hubiéramos invertido, o sea, según lo aparecido, esto salió un jueves y salió a color, por lo tanto nos hubiera supuesto 2.415 euros. Entonces, es una manera también un poco, pues, de justificar la acción que se ha llevado a cabo. Prensa. Vamos a destripar un poco. Ya os he contado, os he introducido qué tipos de comunicación hay y cómo deberían de ser, pero ahora os voy a contar cómo hacerlo, ¿vale? Cómo hacer que esa comunicación efectiva llegue a buen puerto, y que al final nuestro objetivo es que los medios de comunicación les parezca interesante y nos ayuden a impulsar cada uno de nuestros proyectos. Entonces, vamos a hablar un poquito de los medios de comunicación, los tipos de comunicados, los encuentros, los tipos de encuentros, cómo escribir una nota de prensa y la metodología para que eso sea efectivo. Los medios. Tipos de medios que existen en estos momentos, pues radio, televisión, medios escritos, impresos, online, blogs. Luego las secciones también es importante, porque no solamente nos dirigimos a todos estos tipos de medios, es importante también que sepamos qué secciones hay en cada uno de estos medios, ¿vale? Entonces, se trata también un poco de importante leerse la prensa, fundamental. Yo la primera recomendación que os haría, leeros la prensa para que veáis un poco cómo está estructurado cada uno de los medios, con qué secciones: economía, que muchas veces local, deportes, cultura, pues cuáles son los diferentes tipos de medios, cómo están estructurados, por qué subsecciones hay, y nos ayudará un poco, pues, a la hora de trazar esa comunicación y determinar a quién nos tenemos que dirigir, pues tenerlo claro y no mandar un mail, por ejemplo, a redacción @ algo genérico, sino intentar concretar. Pues nos interesa llegar, en nuestro caso, a medios culturales, luego también medios culturales, a genéricos también, como puedan ser unos informativos, porque también son susceptibles de parecerles interesante nuestra información, a especializados que traten nuestro ámbito en concreto. Luego, ¿dónde queremos llegar? ¿Locales, regionales o nacionales? Yo lo que os digo, de verdad, sed ambiciosos. Si creéis en vuestro proyecto, no tengáis miedo a intentar colarlo en nacional, porque al final los medios de comunicación también están hartos de hablar de Madrid y Barcelona, y necesitan también contar cosas desde diferentes puntos de vista, desde diferentes localizaciones y ubicaciones, para que sea mucho más rico, y al final ellos se dirigen a mucho público en todo el territorio nacional, por lo tanto también les interesa cubrir noticias. ¿Qué es lo que ocurre? Que es cierto que a lo mejor aquí en Aragón no tenemos tantos periodistas de determinados, por ejemplo, de Telecinco, sí que hay equipos, Antena 3 ya no hay, de La Sexta no hay. Entonces, es más difícil que cubran nuestros comunicados, porque el equipo no reside aquí, no tienen un equipo propio en Aragón. Pero bueno, vamos, quiero decir, no es imposible si les parece interesante lo suficientemente interesante el contenido. Así que en esto, de verdad os digo que no seáis humildes, sed ambiciosos y venderlo sin humo, poniendo en relevancia la información de un modo veraz, pero eso también teniendo en cuenta, cuando trazáis planes de comunicación, teniendo en cuenta los nacionales. Y sobre todo también, dentro de los tipos de medios, ha surgido uno con muchísima fuerza, que son los líderes de opinión, que son expertos, influencers, blogueros. En esto podríamos entrar a debate respecto a si los debemos de considerar medios de comunicación o no, porque muchos somos puristas, otros no lo son tanto, pero es verdad, y no podemos obviarlo, que al final son fuentes de información igual de útiles. Lo de válidas ya lo pongo entre comillas, pero sí que son útiles, porque al final atraen a muchísimo público y saben llegar a nuestras audiencias de una manera mucho más rápida y muchísimo más efectiva. Entonces, también a la hora de trazar
estos planes de comunicación y concretar a qué medios nos queremos dirigir, importantísimo desarrollar acciones específicas para líderes de opinión. Invitarles a ver un preestreno, invitarles a ver un ensayo, mandarles la nota de prensa, igual que eso le estás mandando a un periodista, porque ellos también pueden, a ellos les gusta también ser expertos y contarlo y que tengan la exclusiva o que ayudarles a tener contenido. Entonces, eso, dentro de ese listado de medios de comunicación a los que os queréis dirigir, incluidlos, ¿de acuerdo? Os cuento aquí un poquito, porque esto es importante a la hora de poner el foco en los periodistas a los cuales nos vamos a dirigir, no solamente de qué secciones o qué tipología de medio, si tele, sino quién es quién en cada una de las redacciones, para cuando queráis contactar con un medio de comunicación, saber con quién tenéis por quién tenéis que preguntar. Entonces, hay diferentes 4 tipos de perfiles, de roles dentro de una redacción, que os ayudará un poco, pues eso, para saber si les puede interesar o les puede interesar a la hora de llamar por teléfono. Sí, influencers, sí, efectivamente, Celia. Cuando hablo de líderes de opinión, hablo de influencers, pero también de expertos, ¿no? No solamente los influencers que conocemos en Instagram o que tengan un propio blog, sino también gente que sea experta porque tenga un rol en el sector importante, porque a lo mejor pues, tenga un cargo público o porque ha estado liderando proyectos. Cuando hablo de influencers, cuando hablo de líderes de opinión, es un espectro un poco más amplio, ¿vale? En el que están incluidos los influencers, pero también hice un poquito más allá y pensad eso, en gente a lo mejor que está muy presente en el sector cultural y que puede ser portavoz de vuestro proyecto de una determinada manera u otra, ¿vale? Como os decía, vuelvo al quién es quién, los colaboradores. Un colaborador, pues actualmente las redacciones están diezmadas. Absolutamente casi todas las secciones, posiblemente menos en actualidad, que ahí, pues desgraciadamente, pues están reforzadas, pero en cultura sobre todo, pues la cosa no va muy bien. Los medios de comunicación se han reducido bastante. Entonces, muchos redactores ahora son ajenos a la redacción, o sea, muchos de los que escriben, muchos de los periodistas son ajenos a la redacción, son colaboradores, que a veces no los tenemos en cuenta, pero porque pues a lo mejor creemos que no van a cubrirlo porque a lo mejor no es tan fácil encontrarlos, porque no tienen un mail corporativo que os ayude a vosotros para identificarlos y podérselo mandar, porque es más difícil contactar con ellos. Pero, sin embargo, los colaboradores son importantísimos porque al final cobran por artículo hecho. Y eso hace que estén más abiertos a escucharos y que vea la parte noticiable absolutamente de todo, ¿vale? Ellos te escuchan, les parece interesante, lo comentan con un medio de comunicación, ¿a este no le interesa? Pues lo voy a intentar vender a este otro. Entonces llamará muchísimas más puertas y tendrá más oportunidad de que vuestra noticia tenga más recorrido. Entonces eso, los colaboradores, ya os digo que muchas veces vemos colaborador, bueno, con este no me pongo en contacto porque a lo mejor escribe menos o a lo mejor no está en la redacción, es más difícil localizar. No, ojo, porque igual es más importante por lo que os digo, porque al final trabaja para muchísimos más medios y puede hacerlo como catalizador, puede servir de catalizador para, si no es en un medio, sea en otro. El redactor. Son los que escriben y editan la noticia, son los que investigan, están en contacto con las fuentes, o sea, con nosotros, y tratan la información con veracidad y objetividad. ¿Cómo podemos encontrar? Sí, ahora os os preocupéis que esto os lo contaré ahora, ¿vale? Un poco cómo conseguir los contactos, cuáles son los trucos, ¿vale? Los redactores. Pues es realmente, o sea, nuestro objetivo primordial es ponernos en contacto con el redactor, porque al final es el que escribe y es el que va a presentar su propuesta a su redactor jefe o a su redactor de área, que será finalmente quien decida. Pero bueno, al final a ellos son los que tenemos que tener contentos y quien tiene que tener la información. Redactores. Ellos siempre están en la redacción. Luego hay redactores que son de cultura, pero luego hay otros redactores que son específicos en música. Pues cuanto más podamos concretar, lo que os decía anterior, cuanto más podamos definir quién es quién en este entramado, mejor. Porque así podemos trabajarlo de una manera mucho más efectiva. No enviarlo por enviar,
matar moscas a cañonazos, que eso suele funcionar fatal, es mucho mejor mandar 10 mails y mandarlos a las personas a las que de verdad no les interesa y luego hacer una llamada de teléfono, que no mandar a 100.000 que posiblemente no les interese, se quede ahí en el baúl de los recuerdos e incluso les pueda parecer, puede ser contraproducente porque les pueda parecer una invasión, no se ha molestado en saber quién soy, si a lo mejor escribo de vinos y me llega esto de cine, puede producir una reacción negativa y eso se lo podemos evitar mejor. Luego también los redactores suelen rotarse mucho, entonces por eso es importante que los tengamos muy bien controlados, porque a lo mejor el que está hablando ahora de música igual lo pasan mañana a teatro o igual lo pasan incluso a economía, entonces cuanto más controlados los tengamos mejor, porque lo que sirve hoy, ¿vale? Dentro de 3 meses ya no sirve. Entonces es importante que esto de vez en cuando, lo que os decía, leer la prensa, tenerlos controlados, si vais a hacer una acción en la que sea muy importante para vosotros, pegaros esa paliza de mirar los medios de comunicación dónde están, o sea, quién es quién en ese preciso instante. ¿De acuerdo? Y luego, el jefe de sección, realmente, una publicación generalista puede abarcar muchísimos temas. Por ejemplo, estamos hablando de una revista femenina, pues habrá moda, cultura, ocio, viajes, tal. Y habrá un responsable de sección de todo ese área, por ejemplo, en este caso, lifestyle, que será quien priorice y apruebe la información de los redactores. Por lo tanto, también es importante mandarles a los jefes de sección la noticia, porque a lo mejor el redactor no le ha parecido suficientemente relevante o no lo ha sabido enfocar, pero si el jefe de sección lo ha recibido, a lo mejor puede ayudarle y puede decir, ostras, pues mira, sí, esto que me... Pero igual si lo enfocas de esta otra manera nos puede resultar más interesante. Además, los jefes de sección, aunque escriben menos, cuando lo escriben lo hacen de una manera mucho más profunda, con entrevistas de una manera mucho más especializada. Entonces, a lo mejor, si su información en estos momentos a él no le interesa, pero se ha quedado en su retina, igual puede interesarle para un poco más adelante y hacer algo más en profundidad. Entonces, es también importante. A los jefes de sección también. Redactores, colaboradores y jefes de sección. ¿Redactores jefes? No. Estos los podemos saltar. ¿Por qué? Porque al final es la persona responsable del equipo de redacción en general. O sea, es el puente entre el director y el redactor. Entonces tiene una visión más general, se reúne con cada jefe de sección y su labor es más preocuparse de que no se dupliquen temas, que no haya una información contradictoria, que se respete la editorial, la línea editorial. Entonces todo esto es casi mucho mejor que lo saltéis. Nos dirigimos al colaborador, al redactor y al jefe de sección. Vale. Bases de datos. Aquí está, amigos nuestros, la verdadera arma y herramienta de la comunicación eficaz. Efectivamente, tener una base de datos que esté actualizada, que esté, lo que os decía, súper concreta, súper especificada, en la que esté el tipo de medio, qué medio, la cobertura, si es nacional, si es regional, el apellido, nombre, qué cargo, qué sección, qué subsección, ¿de acuerdo? Entonces, esto nosotros, ¿cómo podemos localizar a los periodistas? ¿Cómo podemos localizar, que me preguntabais, a los influencers o a los líderes de opinión? Pues esto es una labor ardua, muy ardua, que por ejemplo en mi caso es lo que decimos también, que es lo que aporta cualquier agencia de comunicación, aparte de la experiencia, por supuesto, los conocimientos, fundamentalmente es aquellos contactos que has ido recogiendo a lo largo de todos tus años, que eso es el elixir de cualquier agencia de comunicación. En vuestro caso, que os recomiendo que dependiendo de la cobertura que queráis alcanzar, pues si es nacional, si es local, pues cojáis los periódicos y reviséis quién es quién. ¿Quién escribe en cultura? Tanto online como en prensa escrita. Venga, me lo apunto. Por ejemplo, en el periódico de Aragón, Daniel Montserrat. De acuerdo, que eras el nuevo jefe de cultura. Pues me lo apunto. Aparece su contacto porque muchas veces en los propios medios aparece el contacto. ¿Aparece el contacto? Sí. Genial. ¿No aparece? No. Pues voy a llamar. Llamo por teléfono al periódico, oye, por favor, me gustaría ponerme en contacto con este redactor, ¿me puedes facilitar el mail? La gran mayoría de las veces os lo van a dar, porque al final ellos son conscientes, los medios de comunicación son conscientes de que os necesitan, de que necesitan también que les proporcionemos contenido. Entonces, no va a haber ningún problema en que os faciliten esos contactos. Por eso os digo que cuanto más concreto, mejor, porque si no será, claro, es que es una labor de chinos. Entonces, es mucho mejor concretar.
definir a qué medios de comunicación nos vamos a dirigir y a qué personas en concreto. Lo que os digo, pues llamando por teléfono a la propia redacción, que no lo quieren dar, que no lo tienen, pues bienvenidos a las redes, ya busca captura y a Sherlock Holmes, que es lo que hago cada vez que quiero localizar a alguien muy concreto y no consigo el contacto. Las redes sociales, buscarlo en redes sociales, escribirle un mensaje, oye, tal, necesitaría tu contacto para mandarte una cosa muy interesante, te serías tan amable, tanto en Instagram como en Twitter, como en LinkedIn, súper importante, en LinkedIn están todos, ponernos en contacto con ellos. Ellos, a ver, que es que son periodistas, son personas como tú y yo, que muchas veces los encumbramos y nos dan muchísimo respeto, pero quiero decir que ellos están más que habituados a este procedimiento, a que tú si quieres ponerte en contacto con ellos, les escribas directamente y os diría, y me atrevo a decir tranquilamente que un 95% de los periodistas os lo van a dar sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Entonces, no tengáis miedo, son personas normales a los que están habituadísimas a recibir llamadas, aunque vosotros consideréis que esa llamada puede ser invasiva, en absoluto, preparaos bien la llamada para no perder tiempo, eso sí, porque no están para perder el tiempo. Hola, tengo este proyecto, me gustaría ponerme en contacto, muchas gracias, algo muy rápido en el que el mensaje sea muy directo y sea muy atractivo y ya está. Entonces, para localizar a esos periodistas es la mejor manera, pero sobre todo trasladarlo a una base de datos que luego sea útil, que podéis trabajar por filtros para luego a la hora de mandar notas de prensa lo tengáis todo súper esquematizado. Los influencers, lo mismo, a través de las redes sociales, investigar, preguntarles sin ningún tipo de miedo y mandarles a todos invitaciones para que os sigan y vosotros seguidlos, ¿de acuerdo? Entonces, las bases de datos, importantísimo. Los comunicados, ¿qué tipos de comunicados hay? Pues todo depende según el mensaje, ¿vale? Cuando tenemos un hecho noticiable, ¿cómo puedo trasladarlo? Pues a través de una convocatoria de prensa, un dossier de prensa, una entrevista, un reportaje, una nota de prensa y una fotonoticia. Estos son los más usuales, los más habituales. Y ahora os voy a detallar cada uno de ellos. Una nota de prensa es lo más habitual, que es la forma más común y eficaz de enviar la información a los medios de comunicación. Debe obedecer, lo que decíamos, a un hecho noticiable y de actualidad. O sea, que tiene que ser algo que sea interesante, que vaya a provocar un interés, que resulte atractivo porque es actual. La vida útil de una nota de prensa es breve y concreta. O sea, que decir, no mandes una nota de prensa porque para algo dentro de 3 semanas, no. Intentad que sea porque resulta útil en ese momento, porque los medios de comunicación, si les vas a enviar algo hoy, eso lo que os decía antes, de hoy a dentro de 3 semanas habrán recibido 100, bueno, es que me atrevería a decir 100.000, ¿no? Igual me quedo corta, mails de cosas atractivas. Entonces, es importante lo de los tiempos y luego eso, que sea en ese momento oportuno, la oportunidad es importante. Lo que decíamos antes también, los mensajes claros y concisos, sin información redundante o antigua, o sea, no. Sí, son periodistas, pero debemos de utilizar un lenguaje que sea pues, fácil de entender, comprensible, sin parecer pretenciosos. O lo que decíamos también un poco, que a veces nos puede el corazón. No, o sea, igual nos debe de poder más un poco la cabeza e intentar ser más sintético. Es más importante ser sintético que poner una frase súper bonita con 80 adjetivos, ¿de acuerdo? Entonces, eso también para que lo tengáis en cuenta. Luego, con un lenguaje accesible, sin adjetivos, si utilizamos fuentes, que eso suele funcionar muy bien cuando escribimos notas de prensa, lo que hablaba antes, con datos. Los datos son importantísimos para que la información parezca relevante, para que todavía crean que nuestra información es mucho más interesante y que es algo sólido, algo. Entonces, si podéis, cuando mandáis algo, citar a una fuente que sea fiable o con datos contrastados, con declaraciones vuestras que aporten valor, pues una declaración que va a dar ese testimonio humano que decíamos antes, ese testimonio personal mucho más interesante. Entonces, importante todo esto estos puntos de vista, o sea, estas notas, que es lo mismo, más o menos va al hilo un poco del mensaje que os comentaba antes del plan de comunicación. Luego, el esquema de una nota de prensa, como solemos mandarlas nosotras, es título, 2 subtítulos. Los subtítulos es lo más el titular que sea muy, muy, muy atractivo y los subtítulos que ayuden un poco a explicar ese
ese titular. La dirección, la fecha y la dirección en el cuerpo de texto, los ladillos que nos sirven, ahí como veis está indicado, para si queremos entrar a profundizar un tema o si queremos contar diferentes cosas en una misma nota de prensa que nos ayude pues un poco a introducir. Y luego la información, abajo solemos poner la información adicional de la empresa, del proyecto, pues un poco resumen, ¿no? El boilerplate, que se le llama, es un resumen un poco de lo que estamos enviando, quién lo está enviando. Y el contacto, fundamental, porque sin contacto no se pueden poner en contacto con nosotros para ampliar información o para más entrevistas. Entonces, la nota de prensa es esto. ¿Qué resultados tiene esta nota de prensa? Pues reportajes en medios de comunicación, en los diferentes medios de comunicación, ¿vale? Ahora que tenemos, lo que queremos es convocarlos, lo que queremos es reunirlos, porque vamos a hacer una rueda de prensa, porque vamos a hacer un preestreno, lo vamos a hacer un ensayo. Esto sería otra herramienta distinta que tiene que ser mucho más esquematizada, mucho más breve, mucho más concisa. Nuestro objetivo es decirles que va a ocurrir esto y les esperamos. Tenemos que enviarla con previsión suficiente para que, unos 4 días antes más o menos, para que ellos puedan organizar su asistencia y más en estos momentos. Y conviene también hacer un recordatorio el día de antes o incluso ese mismo día, mandarlo a primerísima hora para recordarles que esa convocatoria está ahí, porque igual hace 4 días no les interesaba por lo que sea, pero porque tenían otra rueda de prensa a la misma hora, pero resulta que esa rueda de prensa se cae y se anula. Y nosotros se lo recordamos y dicen, pues bueno, pues es verdad, vamos a esto. Entonces, importante también indicar la fecha, la hora, el lugar exacto, así como el motivo de la convocatoria. Para ello os he dejado un esquema muy sencillito, ¿vale? Perdón, que me he ido, no sé dónde. Perdonad, que me pongo a hablar y no paro. Bueno, pues os hemos pasado un esquema, os paso ahí un esquema sencillito con esas 5, con una estructura de 5 preguntas. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, contacto? Suficiente, no hace falta profundizar, no hace falta desarrollar más. Lo importante es informarles de que eso va a ocurrir y que les estamos invitando a ese acto. Por ejemplo, efectos de una rueda de prensa, pues diferentes publicaciones, tanto en prensa escrita como prensa online. Otro tipo de comunicados que son interesantes es el dossier de prensa. Yo siempre digo que es al final la carta de presentación, ¿no? Es como una tarjeta de visita pero ampliada. El dossier de prensa es un documento que siempre tendremos actualizado cuando un medio de comunicación, como un dossier de empresa, por así decirlo. Cualquier medio de comunicación, oye, ¿me puedes dar más información de quiénes sois, cómo sois? Pues con ese documento se lo enviáis y así siempre vais a tener una herramienta que os ayude a ampliar la información de una manera muy ágil. De una manera gráfica sería, por ejemplo, como trasladar una web en el que está quiénes somos, nuestros servicios, dónde estamos, a un formato mucho más esquematizado. Contiene toda la información y datos de la empresa, nuestra historia, nuestros datos, imágenes, datos de contacto, incluso links para que se puedan descargar fotografías o imágenes. Y esta información es lo que refuerza y amplía ese envío de nota de prensa, ya que tiene una importancia documental más grande. Y es importante tenerlo siempre actualizado. Entrevistas. Las entrevistas, que es otro tipo de comunicado, se realizan siempre bajo petición del medio, que es quien lo realiza, y es normalmente pregunta-respuesta. Normalmente se hacía en la propia redacción, ¿vale? Pero pues ahora lo normal es que sea tipo test, por mail o por teléfono. Pero lo que está claro es que son siempre los medios quien lo proponen. Los reportajes, lo mismo, también bajo petición del medio, y lo que hacen es tu noticia contextualizarla, ¿no? O sea, darle un formato mucho más reportajeado, mucho más narrativo, en el que introduzcan pues ciertas licencias más subjetivas, los adjetivos, y eso suele pasar, por ejemplo, en medios generalistas, ¿no? El resto suelen ser mucho más objetivos, más específicos. Y luego está la fotonoticia. La fotonoticia muchas veces no se cae, pero es una herramienta genial para tener un contacto continuado con los medios de comunicación. Y luego, aparte, por ejemplo, vosotros, si tenéis, vamos a hablar de un teatro, o sea, de una representación teatral que va a suceder durante 3 días.
tú has mandado ya a los medios de comunicación, tú ya les has mandado tu nota de prensa en la que les especificas cuándo va a ser esa función, qué días, qué horas, quién participa, la sinopsis, vale, pero eso se queda, claro, si tú lo mandas, eso lo publicarán el día de antes o el mismo día de la función. Sin embargo, a ti te interesa que haya una presencia en los medios de comunicación mucho más continuada y que puedas estar al día siguiente. Pues, ¿por qué no mandas una fotografía de ese día, del escenario, del espectáculo, con unas declaraciones a lo mejor del actor o la actriz protagonistas? Una cosa súper breve que hace posible que a lo mejor aparezca esa noticia y estés también presente al día siguiente. Y si las funciones son 3 días, ya hemos conseguido aparecer 2 días, por consiguiente, mayor posibilidades de que la gente sepa que estamos. Entonces, las fotonoticias es algo, yo os digo, un formato muy breve, una fotografía, un par de declaraciones, esto, primer día del estreno de la obra, estamos muy felices porque el público ha respondido muy bien y me he sentido maravillosamente bien, pues ya está. Pero es una excusa más para aparecer en los medios de comunicación. Encuentros con prensa, otra forma, ya no estamos hablando de comunicados, sino de actos en los que estamos en contacto con los medios de comunicación. El más importante de todos, las ruedas de prensa. Queremos lanzar un festival, queremos lanzar una marca, al mercado, queremos lanzar... Entonces, a lo mejor la manera de hacerlo, de dar a conocer esta comunicación, no es una nota de prensa, sino vamos a darle muchísima más relevancia porque lo tiene, porque es un festival, porque es algo que tiene mucho más empaque, porque mucha más importancia. Entonces, las ruedas de prensa son actos organizados por la empresa. Yo sí que os recomendaría, si podéis tener de aliados a instituciones, mejor que mejor, porque al final los medios de comunicación eso lo reciben como que tiene más relevancia a tu proyecto. Entonces, si le puedes a la consejera, a concejales, a cualquier representante de las instituciones que pueda estar presente en tu rueda de prensa, siempre va a ser un punto a tu favor, ¿vale? Entonces, los periodistas acuden, tú les entregas la nota de prensa en ese momento, aunque creéis lo contrario, tú les has enviado la convocatoria previamente en la que le has dado 4 pinceladas y es mucho mejor que al llegar tú les des ese dossier de prensa o les des esa nota de prensa, porque así es más fácil que atiendan y puedan coger detalles y tienen ya la hoja de ruta de lo que tú vas a contar y es más fácil para ellos. Al final se trata de hacer el trabajo lo más masticable posible para que ellos trabajen lo menos posible, porque ya de por sí los medios de comunicación pues, son complejos, encima en estos momentos que todavía, lo que os comentaba, las redacciones están diezmadas, así que cuanto mejor les facilitemos las notas de prensa, la información, más posibilidades tendremos de aparecer y también fundamental, no solamente de aparecer, sino de aparecer como nosotros queremos. Entonces, si les damos esa nota de prensa impresa, lo que os digo, servirá de hoja de ruta para que no se pierdan en la conversación y luego también para que los mensajes que nosotros queremos que queden claros, los tengan claros. Las ruedas de prensa solemos recomendar que 20-30 minutos como mucho, porque los medios de comunicación no tienen tiempo. Entonces, si puede ser, sobre todo además en medios de comunicación de cultura, pues las 12, las 11:30, a esa hora está muy bien, que es cuando entra, y eso, 20-30 minutos, una cosa muy rápida y que luego haya opción de preguntas-respuestas si les interesa y ya está. Y hacer declaraciones de las personas los portavoces que están allí presentes. Y cosa muy importante, no os decepcionéis si no va nadie a vuestra convocatoria o no va nadie a vuestra rueda de prensa. Las ruedas de prensa son siempre, en ese sentido, muy... claro, creas muchas expectativas respecto a cuánta gente va a venir y siempre decimos que lo importante no es cuánta gente viene, lo importante es cuánta gente lo cubre, porque es una cuestión más de reputación, ¿no? El hecho de convocar, lo que os decía, si hay presente una institución, porque siempre va a parecer más relevante tu información. Entonces, no os preocupéis si no viene nadie, o que vengan 2, suficiente. Ya hay alguien, por lo menos estamos hablando al vacío, porque lo importante será la nota de prensa posterior que nosotros enviemos después de la rueda de prensa y la gente lo cubra, ¿vale? Entonces, van a tener una connotación distinta porque parten de que ha habido un acto institucional que es mucho más relevante. Luego también están los tours de prensa, que funcionan muy bien, por ejemplo, cuando las representaciones teatrales, el lanzamiento de un libro.
por ejemplo. Entonces, lo que se hace es, se hace una agenda, ¿vale? De entrevistas. A ver, va a estar, esta persona, por ejemplo, una actriz, va a estar el día antes de la representación en Zaragoza. Venga, genial. Pues entonces vamos a llamar a todos los medios de comunicación y les vamos a ofrecer la posibilidad de tener una entrevista con esta persona, uno detrás de otro, para que en el menor tiempo posible consigamos las máximas entrevistas posibles. ¿Y cómo informar a los medios? Pues enviándole la convocatoria que os decía antes y sobre todo la ronda de llamadas. Oye, tenemos esta persona este día, va a ocurrir esto, te interesa en una entrevista, y una detrás de otra para conseguir eso, conseguir los máximos impactos. Otro encuentro que funciona muy bien, los almuerzos de prensa. Pues lo que pasa que ahora, claro, no es el momento oportuno, pero pues desayunos con ellos o invitarlos a comer y entonces aprovechar ese momento para contarles vuestro proyecto. Entonces, eso también son recursos habituales. ¿Cómo escribir una nota de prensa o una noticia? Cuestiones preliminares. No se vierten opiniones personales ni se habla en primera persona, ¿de acuerdo? Nunca. La información es veraz, objetiva y contrastada. Los periodistas siempre hablan en tercera persona, salvo declaraciones entrecomilladas. Entonces, cuando vosotros queráis dar una opinión personal, siempre entre comillas. Y para prensa escrita es muy importante tener en cuenta que el medio publica siempre al día siguiente. Por lo tanto, lo que hablábamos de los tiempos, cuando escribamos una nota de prensa, o cuando escribamos una noticia, tener en cuenta cuándo la va a publicar cada uno. Partes de la nota, lo que os decíamos, títulos, subtítulo, entradillas, cuerpo. El título es lo primero, entonces tiene que funcionar como gancho. Tenemos que llamar su atención. Siempre seguimos este esquema de las 5 W porque nos ayuda muy bien a esquematizar y a estructurar las notas de prensa. La primera, what, qué. Contamos lo que ha pasado, está pasando o va a pasar, siempre con claridad. No importa en tiempo verbal si es presente, pasado o futuro. Si hablamos en pasado, que no se utilice como primera palabra ayer o en tiempos que denoten desactualización. Eso hay que tener en cuenta, que el periodista busca lo actual siempre. Entonces, si podemos hablar siempre en presente o futuro, mejor, va a tener más relevancia, ¿de acuerdo? ¿Quién? Otro dato que no podía faltar, siempre hablar de los protagonistas, ¿no? Siempre habrá alguien a quien se le atribuye el hecho noticiable. Entonces, sobre todo cuando es información corporativa. Entonces, es vital repetir el nombre de la empresa o del proyecto y evitar siempre un nosotros. En la nota, eso de prensa, lo que os decía antes, vamos a referirnos siempre en tercera persona del singular, pero que esté muy presente, que quede muy claro quién manda esa nota de prensa. Porque a lo mejor nos interesa hablar de la función teatral, pero también os interesa hablar de qué promotora, qué productora hay detrás. Entonces, eso, pues aprovechad también para trabajar todos los quiénes posibles. ¿Cuándo? La actualidad manda. Y no vale lo que sucedió hace días. Entonces, una nota, lo que os decía, no hablar en pasado. Y la primera fase, o sea, y si la primera fase es hablar sobre algo que sucedió ayer, mejor esta palabra, que es lo que decíamos, no comenzar con esta palabra. Porque el periodista siempre trata de anticiparse y publicar la información antes que el resto, ¿vale? Entonces, eso, pues no hablar en pasado. ¿Dónde? Es imprescindible ofrecer datos al periodista y el lugar de los hechos. ¿Dónde se sitúa nuestra noticia? ¿Vale? También eso, pues ubicarlos. Si la cobertura, lo que os decía también, a la hora de enfocar la nota de prensa, nosotros también, por ejemplo, cuando la nota de prensa es local o nacional, cambiamos titulares. No es lo mismo poner... por ejemplo, si sabemos que si va para local, tenemos que introducir los términos zaragozano o aragonés. Si es para nacional, el tipo de lenguaje será otro. Ya no hablaremos de este proyecto nacional, este proyecto de envergadura en este sector. No le damos tanta énfasis a lo localista, porque a veces eso, lo localista en medios de comunicación nacionales pues va en detrimento, ¿vale? Porque lo pueden considerar pequeño. Entonces es mucho mejor cuando hablemos, sin ocultarlo, quiero decir, somos de Zaragoza y Zaragoza es fenomenal, pero no dejarlo como un término local. O sea, tú eres una compañía y eres una compañía nacional, porque operas de manera nacional, no trabajas solo en Zaragoza. Entonces, tu origen es de Zaragoza, pero no eres una compañía que opere solo en Zaragoza. Es más que nada el enfoque. Y luego el cómo, ¿no? Esta pregunta es la manera de hacer las cosas. Somos únicos, contémoslo, ¿de acuerdo? La metodología, muy importante.
claves para hacer que un mensaje sea atractivo, ¿vale? Importantísimo el horario. ¿Qué día y hora debemos de enviar una convocatoria de prensa o nota? Pues lo que os decía, importante si es de martes a jueves, a ser posible. Si es a primerísima hora, mejor. A las 8 de la mañana no, porque no suelen entrar tan pronto. Entonces, pero un poquito, y además normalmente muchos de los medios a esas horas están reunidos para preparar la agenda del día. Por lo tanto, un poquito más tarde. A las 11, por ejemplo. Más tarde de las 11 yo ya no lo haría, ¿vale? O sea, la hora, me parece la mejor hora a las 11 de la mañana. Tanto para enviar una convocatoria como para mandar una nota de prensa. Para convocar, pues yo os recomendaría también, si tenéis que ponerle una hora a un encuentro con prensa, pues lo mismo, que sea a las 11 de la mañana, una cosa, y mejor entre semana. O sea, de martes, lo mismo, de martes a jueves. ¿Por qué? Porque los lunes no habrás tenido tiempo para hacer un seguimiento, para saber si vienen o no vienen, no hay tiempo, y los viernes suele ser muy mal día, sobre todo en cultura. Entonces, imprescindible tener esto en cuenta, ¿vale? Luego las fechas, también es importante, porque muchas veces os estoy diciendo esto, que son medios diarios, pero no tenemos en cuenta que hay muchos suplementos y prensa especializada que tiene fechas de cierre y fechas de publicación semanales, mensuales, incluso semestrales. Entonces, esto también tenerlo en cuenta. Si queréis que algo aparezca en marzo y tú ya tienes la información en febrero y sabes que esa revista pues eso, es bimensual, mándaselo con tiempo suficiente, 2 meses antes, para que pueda caber en el mes que a ti te interesa. Luego, creatividad. O sea, creatividad, esto es importantísimo a la hora de plantearse comunicados que sean creativos, que le deis la vuelta a todo, que lo que os decíamos antes, que intentéis buscar diferentes puntos de vista, que lo cotidiano también es noticia, que no, en esto intentar que eso, sobre todo, mientras sea atractivo, mientras tú sepas sacarle jugo a la información, estará bien. ¿Cómo nos dirigimos a los medios de comunicación? Pues, por un lado, mails personalizados, ¿vale? A ser posible, por eso decíamos lo de la concreción de los medios de comunicación. Si les puedes mandar a todo, oye, Perico, ¿qué tal? ¿Qué tal tu hija? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal esto? Siempre va a resultar mucho más efectivo. Entonces, el mail personalizado. Si no, intentaremos mandarlo, pero siempre, siempre con copia oculta. Importantísimo, que se sientan especiales. Y siempre en el asunto, que aparezca nota de prensa o convocatoria, para que identifiquen rápido qué le estás mandando. Y así le darán una prioridad u otra, porque si es una convocatoria igual les interesa leerlo lo antes posible, por si resulta que es ese mismo día o al día siguiente y han de tenerlo en cuenta. Luego, una breve explicación del motivo del mail, muy cortita, muy sintetizada, y el contenido de la nota de prensa, o sea, un resumen, pero no más de 5 líneas. Y siempre con el documento adjunto y mejor en Word, ¿vale? Con el contacto bien visible. Esto es importantísimo. Lo que os digo, nota de prensa adjunta siempre en Word y con contacto que lo tengan súper identificado para que si tienen interés en ampliar sea rápido, sea rapidísimo. Las imágenes siempre adjuntas en el mail, comprimidas en un zip o bien a través de un link de descarga y que no pesen mucho, como mucho 250, decíamos 250 píxeles. ¿Por qué en Word? Vale, porque muchas veces cuando tú conviertes en PDF, tal y como están las redacciones hoy en día, copian y pegan. ¿Qué pasa cuando pegas en PDF? Que muchas veces se desconfigura y saltan las líneas. Entonces, en Word te aseguras que no les va a costar tanto trabajo, ¿vale? Nuestra recomendación es esa, porque a veces cuando ellos copian y pegan el texto, se desconfigura. Entonces, en Word nos evitamos lo que os decía, ponérselo fácil. Siempre con tipología. No os compliquéis con poner tipografías que sean súper bonitas, súper atractivas. No, que es que los medios de comunicación no quieren todo aquello que huela comercial a la basura. Entonces, que sea con un tipo de letra sencillo, Arial, Tahoma, Calibri, cosas que, tipos de letra que tenga todo el mundo. Usar las cursivas. Usar negritas, usar, que también es muy importante, links, meter, por ejemplo, si estás hablando de una obra, pues a lo mejor, o un artista y tiene un link, por ejemplo, a su Spotify o al vídeo de esa representación. Entonces, cuanto más información les deis, pero siempre fácil, mejor y estructurada. Voy a ir súper rápido porque nos queda muy poco. Vale, seguimiento. Para mí, otra de las claves, ¿de acuerdo? No solamente el mensaje,
sino también las bases de datos importantísimas, pero ojo, el seguimiento. Mando la nota de prensa y me quedo tan ancha. Ah, no. No, porque lo que os decía, reciben tanta información y aparte es muy importante las relaciones interpersonales con los medios de comunicación. Por lo tanto, después de ese envío, hagámosle una llamada a los que más nos interesan. Oye, Perico, que te he mandado esto, ¿lo has recibido? Sí, genial. Oye, pues nada, si quieres hablar conmigo en cualquier momento, o con el artista, o cualquier cosa, aquí estamos. Venga, estupendo, gracias, no te quito más tiempo, adiós. Pues bueno, no solamente hemos conseguido que nos lean, sino que además nos oigan. Además, establecemos relaciones interpersonales que al final es lo que funciona. Para la prensa diaria, ese seguimiento durante 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Cuando algo, lo que os digo, o sea, pues vamos a utilizar ese rango de 2 semanas para trabajar esa información. Prensa especializada, el seguimiento durante 2 meses, porque a lo mejor les cuesta mucho más sacar la información o tratan los temas con otros tempos. Entonces, eso, más o menos, utilizar esos rangos, 2 semanas para prensa diaria y para la prensa especializada 2 meses. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de todos los sitios en los que he salido, que voy a ir rapidísimo, ¿vale? Porque, bueno, esto sería el apartado de las redes sociales, pero creo que llegados a este punto es más importante para mí escucharos y poder resolver dudas que podáis tener.